Hace mucho tiempo conocí a un compañero, un pastor, que aprendí siempre muchas cosas con él y de él. Y una de las cosas que me decía, siempre que prediques y utilices el púlpito, predica para alguien. Predica para la iglesia, para la congregación, predica para alguien en concreto, predícate para ti también. Y lo aprendí de siempre. Y lo he llevado a efecto casi siempre, no siempre, pero sí que es verdad que cuando utilizo el púlpito, pienso que esa predicación va a ser en especial por circunstancias, para algún caso, alguna persona concreta que en los últimos días a lo mejor he tenido con ella o con él o con una familia y creo que necesitan de un mensaje especial. Quiero empezar esta meditación haciéndoos una pregunta de la cual sé que todos conocéis. Es como una pequeñita adivinanza. A ver si sois capaces, creo que sí, muy fácil. ¿De qué cosa se dice que no ocupa lugar? Pero ocupa tiempo. Sí, pero yo he dicho lugar, no he dicho tiempo. El saber, muy bien. Sabía que lo ibais a saber. Este verano en las vacaciones he tenido la oportunidad de estar allí en casa, en la sierra, allí en Madrid, Guadarrama, y tuvimos la visita de un personaje. Yo digo un personaje, es mi primo hermano, y tuvimos el privilegio de que nos visitara. Mi primo es un investigador de renombre importante a nivel mundial, es un especialista en epilepsia, está investigando, lleva muchos años investigando sobre ello, es un hombre destacado en todos sus estudios los ha hecho fuera de España, está en Londres, vive en Londres, trabaja en Londres, ha estado unos años viviendo en Qatar, ahora justamente acaba de venir de allí, 6 años ha estado allí. Tuve la oportunidad de hablar con él el domingo y el lunes. Siempre que hablamos es un placer, pero siempre que hablamos, siempre chocamos. Y justamente hablando con él le dije, se llama Gonzalo Alarcón, Gonza, siempre chocamos. Y fijaros que cuando hablamos el primer día, el domingo, estuve un domingo, este domingo pasado, no, el anterior estuve en casa, y el lunes. Tanto fue lo que hablamos que dijo, no, tengo que venir también el lunes. Y vino el lunes también. Y entre las cosas que me habló, en unas circunstancias puntuales, me contó, ya me llamó la atención, la historia de Sansón. Y él lo relacionó con la circunstancia que él vivía. No es fácil hablar, hermanos, con personas que piensan no como los cristianos. Y el saber dicen que no ocupa lugar, ¿verdad? Que dicen eso. Y efectivamente una de las posesiones más importantes, más apreciadas y accesibles para el hombre es tener sabiduría. El libro de Job nos dice que vale más que las piedras preciosas, ¿verdad? Salomón, ¿qué llegó a decir? ¿Qué llegó a decir? ¿Recordáis? Decía que tenía un valor superior al oro y que una de las preocupaciones más importantes que tiene el ser humano es y será el adquirir sabiduría. No os estoy diciendo nada que no conozcáis. El saber es bien importante, es muy importante, el saber es necesario. Es necesario. Que la sabiduría es necesaria también, y más en los tiempos en que vivimos. Esto es algo en lo que creo y que estamos todos de acuerdo. Ahora bien, yo os quiero preguntar en esta mañana, ¿qué tipo de sabiduría nos conviene adquirir? ¿Qué tipo de sabiduría nos conviene adquirir? ¿Es que hay distintas clases de sabiduría? Yo hablaba con mi primo el otro día y, hombre, no le decía estas preguntas a él, pero sí que cuando hablaba con él me daba cuenta que había distintos saberes entre nosotros, entre él y un servidor, entre él y mi familia. Había otra forma, ¿no? La Biblia nos habla que hay 2 clases de sabiduría. 2 clases de sabiduría. Conocéis bien. Dejadme que os diga que este mensaje de esta mañana es un mensaje que yo le dije a mi primo
que tuviera la oportunidad también de escucharle. Y en algún momento cuando lo colguemos, yo se lo diré a mi primo para que también lo escuche, porque le dije que quería posiblemente hablar para él. La Biblia nos habla de dos clases de sabiduría. El apóstol Santiago habla de la sabiduría de lo alto, en Santiago 3:17. Y el apóstol Pablo habla de la sabiduría del mundo, de este mundo. Dos clases de sabiduría, la sabiduría de lo alto y la sabiduría del mundo. En realidad, la única sabiduría reconocida por el cielo es la que viene de lo alto, porque la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. Fijaros bien. Y cuando planteaba esta situación, pensé en algunos personajes de la Biblia que tuvieron sabiduría, o que quisieron tener sabiduría, o que pensaban que tenían sabiduría. ¿Qué personajes os vendrían a la cabeza? ¿Qué personajes os vendrían a la cabeza de personajes bíblicos que tuvieron sabiduría, o que pensaban que tenían sabiduría, o que tenían conocimiento, o que tenían un saber especial? ¿Qué personajes os vienen a la cabeza? Salomón, muy bien. Daniel, excelente. ¿Quién? Moisés. ¿Quién? Pablo. David. Yo quiero hablar esta mañana un poquito, muy poquito voy a hablar, muy poquito, de tres. Dos de ellos no habéis mencionado y uno sí, Moisés. Por ejemplo, el primero, Moisés. La vida de Moisés se ve claramente, perfectamente, podríamos ver que él tuvo momentos de tener sabiduría de lo alto y sabiduría de este mundo. Él durante 12 años, Moisés fue educado por su madre. La madre le enseñó un montón de cosas, como las madres hacen. Le enseñó grandes verdades, lecciones importantísimas que estaban en armonía con la verdad bíblica, con la verdadera sabiduría. Pero después Moisés tuvo que ir al Palacio Real y allí aprendió toda la sabiduría de los egipcios. Moisés recibió en Egipto, una educación cívica y militar esmeradísima, como nos dice el relato. Nos dice que era poderoso en palabras y en obras. Durante aproximadamente 28 años, Moisés recibió este tipo de formación, pero sin embargo os pregunto, ¿creéis que esta formación le permitió a Moisés dirigir al pueblo de Israel? ¿Qué os parece? Con todo eso que sabía, él era capaz, pudo llevar a Israel a ese pueblo, a esa misión que el Señor le dio. No. Moisés tuvo que pasar más de 40 años por las desoladas tierras de Madián para que en la soledad de aquellos desiertos pudiera llegar a comprender cuál era la misión que Dios le había dado. Esas verdades que tenía que aprender. Él se acordaba bien de lo que su madre le enseñó. Solamente la sabiduría de lo alto podía prepararlo para la misión que Dios le había dado. No todo lo que aprendió en Egipto debió ser negativo, no todo, indiscutiblemente, pero desde luego no era suficiente para llegar a cumplir la misión que Dios le había dado. Moisés, un hombre que había tenido la sabiduría de lo alto por parte de la madre, que luego recibió por parte de Dios a lo largo del desierto, de estar más de 40 años llevando al pueblo de Israel. Otro personaje que no habéis mencionado un montón de personajes, pero quiero ser un poco más básico. José, Noé, Eva quería saber mucho. Ella quedó deslumbrada ante la posibilidad de querer saber lo mismo que Dios o incluso más. En lugar de profundizar, fijaros bien, en la relación directa que ella y Adán podrían tener con Dios, buscó la sabiduría en una fuente equivocada por completo, lo cual trajo las consecuencias desastrosas que todos conocemos. Se quedó ensimismada. Yo el otro día cuando hablaba con mi primo, siempre que hablo con él, me quedo impresionado de lo mucho que sabe y de los razonamientos que te hace. El otro día cuando comíamos éramos 13 en la mesa y yo le dije al resto de la familia, preguntarle al primo, ya el que tenéis aquí, preguntarle, claro, no siempre tenemos la oportunidad
oportunidad de tener una persona tan docta, ¿no? Pero no es suficiente, hermanos. No es suficiente. Cuenta que hay un choque. Otros personajes. Habéis dicho otros personajes, pero yo quiero mencionar los sabios de Babilonia. ¿Es que no sabían los sabios de Babilonia? ¿Es que no eran sabios? ¿Astrólogos? ¿Encantadores? ¿Eran magos? No fueron capaces de ¿qué? De interpretar el sueño de Nabucodonosor. No fueron capaces. Fracasaron, ¿sabéis por qué? Porque no tenían conexión con la fuente de sabiduría. No tenían conexión. Daniel y a sus compañeros. Era un caso muy distinto. Muy distinto. Ellos tenían una relación permanente con Dios. Estaban en contacto constante con el origen de la sabiduría divina. Por tanto, hermanos, es muy interesante y muy curioso. Estos ejemplos nos muestran que cuando nos apartamos de los caminos de Dios y nos deleitamos única y exclusivamente en los dogmas y teorías del mundo, estamos en terreno peligroso. Y estamos expuestos a recibir influencias negativas. ¿Habéis escuchado bien? Y no me retracto de lo que he dicho. El otro día se lo decía yo a mi primo. Y me decía, ¿qué me estás diciendo, Andrés? Cuando me decía la historia de Sansón, me decía, ¿te acuerdas, primo, cuando hace unos años, cuando éramos pequeños, teníamos 10, 11, él es 1 año y medio mayor que yo. ¿Te acuerdas que estábamos en un parque jugando los dos? Y yo le dije, Gonza, ven aquí. Paramos de jugar y le conté la historia de Sansón. Y ya se me había olvidado. Y yo le conté con 11 o 12 años a mi primo mayor la historia de Sansón. Y él tiene ahora un problema, una situación difícil, y él me empezó a contar la historia de Sansón, y digo, ¿y por qué me cuesta la historia de Sansón? Me la contaste. Yo te conté la historia de Sansón. ¿Qué te voy a contar yo? Sí, tú me contaste la historia de Sansón. Y yo le he aplicado la historia de Sansón a la situación que estoy viviendo. ¿Veis un poco la sabiduría, el saber del cielo cuando lo mezclamos o cuando se lo contamos a las personas? ¿Cómo las personas pueden cambiar? Yo no me acordaba. Han pasado tantos años desde que yo tenía 11 años y sin embargo mi primo lo ha tenido en cuenta toda su vida y ahora tiene una situación difícil y aplica la historia de Sansón que su primo le contó con 11 años a mi primo mayor. Se acordaba perfectamente, me contó la historia y además yo le cortaba en algún momento y decía, no, déjame que te cuente la historia. Y me contó la historia tal y como es. Dice, y te prometo que nunca he leído esta historia en la Biblia. Yo me acuerdo de esta historia porque tú me la contaste. Porque tú me la contaste. No sabemos, hermanos. La sabiduría que viene de lo alto. Hay un texto que quiero que podamos leer, si os parece, en Proverbios capítulo 9, versículo 1. Del 1 al 6 vamos a leer. Proverbios 9. Proverbios 9, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas y desde lo más alto de la ciudad clamó, jóvenes inexpertos, venid. A los faltos de cordura dijo, venid, comed mi pan y bebed el vino que he mezclado. Dejad las simplezas y viviréis, y andad por el camino de la inteligencia. Este texto está claro. La sabiduría se forma bajo 7 columnas, sobre un fundamento firme. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Cuáles son esas 7 columnas? Donde se puede basar la sabiduría de lo alto. ¿Cuáles son esas 7 columnas? Muchos intérpretes bíblicos, algunos intérpretes bíblicos piensan que esta expresión se refiere a 7 colecciones de dichos y sentencias reconocidas en el libro de Proverbios.
Vamos a dejar por un lado la introducción de Proverbios, incluso la conclusión de Proverbios, y nos vamos a ir a una explicación un poco distinta. Yo creo que es válido lo que dicen los intérpretes bíblicos, pero vamos a dejar un poco de lado un poco la base hermenéutica y vamos a dar un salto al Nuevo Testamento. Y vamos a examinar un texto que nos da 7 cualidades de la sabiduría y que bien estoy seguro que podrían ser las 7 columnas sobre las cuales se asienta la sabiduría de lo alto. Vamos a buscar en Santiago 3:17. Santiago 3:17. ¿Quiere leerlo alguien, por favor? Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 7 características que dice la sabiduría que viene de lo alto. Vamos a ver un poquito estas 7 características. Sencillas, muy sencillas. Pura. La sabiduría de lo alto ha de ser pura. En Consejos para los Maestros, en la página 16, la hermana White nos dice: a menos que el estudiante reciba alimento mental puro, cabalmente limpio de todo lo que se llama educación superior, que está impregnada de incredulidad, no puede conocer verdaderamente a Dios. ¿Habéis escuchado bien? Es que está impregnada de incredulidad. Hay muchas personas que cuando hablamos con ellos, ¿qué nos dicen? ¿Por qué siempre tienes que sacarme a Dios en tus conversaciones? ¿Te lo dicen? Te dicen, ¿por qué siempre tienes que hablar en tus conversaciones de Dios? ¿Por qué tienes que sacarme a Dios? Que no quiero saber de Dios. Es duro, ¿eh? Que te digan eso, ¿eh? Es duro, muy duro. Pero hay muchas personas que lo apartan. Hoy todavía hay mucha gente que bebe y que come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es importante que eliminemos todo engaño y toda falsedad de la instrucción que recibimos. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos saber lo que es bueno y lo que es malo? El salmista, si vamos a Salmos 119, busquemos en nuestra Biblia si queréis, Salmos 119, versículo 140. Salmo 119, versículo 140 dice: sumamente pura es tu palabra y tu siervo la ama. Sumamente acrisolada es tu palabra, en otra versión. Puede compararse a algo que ha pasado por ese crisol, por esa purificación del crisol que llevamos estudiando durante todas estas semanas en la escuela sabática. La sabiduría que acepta plenamente los preceptos de la palabra de Dios será pura y produce caracteres inconmovibles en la lealtad a Dios. ¿Habéis escuchado bien? Pura. Tiene que ser pacífica. Yo conozco a alguna persona que cuando habla del Señor incluso se pone hasta nervioso, porque quiere que todo el mundo le escuche. Antes decíamos en la escuela sabática, que os contaba de un caso, ¿no? De un hermano que se incomodaba tanto porque las personas no le hacían caso, que incluso llegaba a decirles que eran torpes, que no entendían, y este hombre llevó muchas almas a los pies del Señor. No sé cuántos de vosotros, pero hay muchas personas que saben mucho y creen saber mucho y quieren imponer su conocimiento sobre las cosas que los demás pensamos. Incluso se molestan si no les haces caso. Incluso se molestan. La sabiduría de lo alto produce armonía y entendimiento. Todo lo que veáis que hablamos y que decimos y no crea esa paz, es que bien podéis pensar que no viene del Señor. Es imposible seguir a Cristo sin seguir
la paz con todos. Y sabéis, hoy más que nunca, el mundo necesita tener paz. Los hombres no hacen más que buscar fórmulas para conseguir paz. Veis un poco el conflicto bélico que tenemos con Ucrania, que Rusia tiene con Ucrania y Ucrania con Rusia. Veis las veces que se reúnen los mandatarios para poder llegar a una paz. Los estados, los gobiernos, los países están apretando para que se acabe esa guerra, que se acabe como sea. Estamos buscando siempre la fórmula de tener paz. Somos expertos, queremos. Sin embargo, la enseñanza de Jesús refleja siempre un espíritu de paz. Siempre que hablamos de Dios, nuestro guión, nuestro diálogo es un diálogo de paz. En realidad, toda paz duradera proviene de Él. Jesús dijo: mi paz os doy, no como el mundo os la da, yo os la doy. La paz perfecta es el resultado de tener nuestros pensamientos, nuestra educación enfocados en la vida de Dios. Y es que es verdad. Yo no sé, pero no sé vosotros. Aquí no es tan normal, pero los que hemos vivido tantos años en Madrid y hemos ido en el metro, cuando íbamos montados en el metro y veíamos la cara de la gente, teníais que ver la cara de la gente. Angustiada. Incluso en algún caso, yo llegué incluso a preguntar a alguien: ¿es que le pasa algo? Aquí no hay transporte público y a lo mejor no es tan fácil a lo mejor ver, pero los que nos hemos movido tantos años en el metro, hemos casi vivido, hemos casi nacido en el metro, hemos comido, hemos dormido, hemos estudiado, hemos aprendido, hemos leído, hemos hecho de todo en el metro. Y fijaros bien, la gente que tiene a Cristo en su corazón, tenéis que veros la cara, vosotros miraros los unos a los otros, miraros. Fernando, mira a Luis, mira a Fernando. Miraros los unos a los otros. ¿Qué cara tenéis? Pero ahora salís, y ahora cuando salgáis, salís por aquí, a la derecha, y en la esquina hay una cafetería. Normalmente hay 2 o 3 personas, casi siempre hay gente sentada. Mirad en las caras que tienen. Ángela. Mira, Ángela. Siempre te sonríe. Marisa. Todo lo que viene del Señor da paz. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos da paz. También la sabiduría de lo alto dice que tiene que ser modesta. Esta mañana hablábamos algo de esto. Aquellas personas que se hacen notar y que creen saber más que cualquiera. Esas personas que cuando hablan no hacen más que decir porque yo. Y no hay otra palabra que el yo. No existe en su palabra, no existe el tú. O al menos el nosotros. Ni por supuesto el vosotros. Solamente en su diálogo existe el yo. El yo. Y los seguidores del Señor tenemos que tener muy claro que el yo tenemos que dejar a un lado. No podemos tenerlo. La modestia también es una de las columnas. La ambición desmedida es una de las características de la filosofía humana. El mundo moderno se gloria en el éxito que pueden conseguir las personas, aunque sea como pisando a la otra persona, incluso pasando por encima de él. Hundir al prójimo es uno de los hechos recurrentes de la sabiduría humana. Es totalmente la antítesis de la sabiduría de lo alto. La tolerancia, la benignidad, la bondad son algunos de los frutos del Espíritu, como decimos en Gálatas. La adquisición de estas virtudes es parte de la responsabilidad de todos cristianos, de toda persona que nos ponemos a los pies del Señor. Ser humildes, modestos. Olvidémonos del yo y acordémonos del tú. De ellos, al menos de vosotros. Benigna. ¿Qué significa tener la característica de benigna? Sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto tiene que ser benigna. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Habéis pensado en ello?
¿Qué os parece? ¿Eh? Sin maldad. Muy bien. Que busca el bien. ¿Sabéis? El cristiano tiene que estar siempre dispuesto para aprender y obedecer. Un cristiano manifiesta un espíritu voluntario, con disposición a ser guiado por los caminos seguros. Hay un texto en Testimonios 2, en la página 631, que dice, fijaros bien, la herencia eterna de la tierra nueva es prometida a los que son benignos y perdonadores. La herencia eterna de la tierra nueva es prometida a los que son benignos y perdonadores, quienes al ser vituperados no contestan con vituperios, sino que manifiestan un espíritu dispuesto a aprender que no se tiene por cosa de grande estima, sino que manifiestan un espíritu dispuestos a aprender. De benigno podríamos hablar muchas cosas, las que habéis dicho están muy bien, pero yo quería enfocarlo hoy como una persona. Aquellos que queremos seguir a Cristo, tenemos que estar dispuestos a querer aprender, a dejarnos enseñar. La manifestación de la mansedumbre, como hoy hemos estudiado en la escuela sabática, y la humildad, no es una indicación de debilidad, como mencionábamos también esta mañana, ni mucho menos, porque se entra en la grandeza de la puerta por la puerta de la humildad. Cuando estamos dispuestos a bajarnos y a aprender. El otro día, cuando hablaba con mi primo, a mí me gustan las cosas que me cuentan, me llaman mucho la atención, porque son cosas que están por encima de los que muchos de nosotros podemos leer o escuchar. Pero me daba cuenta que le faltaba, y cuando luego se marchó, nos quedamos el resto de la familia, cuando se marchó, todos pensaban más o menos igual. No era una apreciación mía, era una apreciación de casi todos. Jesús dijo a sus discípulos, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Como dice Mateo 18:4. Hermanos, tenemos características bien importantes. Que la sabiduría pura, tiene que ser pura, pacífica, modesta, benigna. Otra de las características, dice que es llena de misericordia y de buenos frutos. Cuando, no sé vosotros, pero a mí me ha pasado en algunas iglesias que hay algunas personas que se encuentran en algún estatus tan especial que incluso dicen pero yo no voy a salir a hacer obra misionera. ¿Os suena de algo de esto, Julián? ¿Ha pasado eso? Están en una altura, yo tenía un compañero, él se encontraba en una altura que él decía, yo no tengo que hacer, a mí invitarme a las campañas de evangelismo, que yo obra misionera no voy a hacer. ¿Qué os parece? Cuando yo pensaba en esto, llena de misericordia y de buenos frutos, me acordaba del apóstol Pablo, que amonestó a los creyentes de Éfeso a que anduvieran en las buenas obras. Y fijaros bien, a veces es más fácil caminar por la acera de enfrente por no tener que ayudar a alguien. A veces puede ser así. Y fijaros también bien, la verdadera sabiduría está edificada en el principio del servicio cristiano. La verdadera sabiduría abarca también la instrucción en el arte del esfuerzo misionero. No me invento nada. Busquemos en Proverbios 11:30. Busquemos en Proverbios 11:30. Bueno, buscando este texto que había leído y que conocía, fijaros bien, Proverbios 11, capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Y cómo se gana almas? ¿Me podéis decir? ¿Cómo se gana almas? Salvador. ¿Cómo se gana almas? Predicando la palabra de Dios. ¿Verdad que estamos bien aquí en verano, verdad? Con el aire acondicionado.
Y en invierno estamos bien aquí con la calefacción, ¿verdad? Mejor que ahí, afuera. En verano, cuando ahí hace calor, y en invierno cuando hace frío, ¿verdad? ¿Cómo estamos mejor? Aquí, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos lo está diciendo, ¿eh? Nos lo dice el Señor. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y yo quiero deciros esta mañana, ojo, cuidado con lo que os voy a decir. Yo quiero ser sabio en la sabiduría de lo alto. Yo quiero ser sabio en la sabiduría de lo alto. Quiero serlo. También enseñó Daniel. Vamos a buscar en Daniel 12, capítulo 12, versículo 3. Texto que igual también conocéis. 12:3. Fijaros bien lo que dice este texto. Me gusta. Casi al final del libro. Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? ¿Qué nos está diciendo? Que los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Por tanto, hermanos, tenemos una misión. El compartir la fe y el ser misericordioso con los demás siempre ha sido una de las columnas de la vida del cristiano. Si queremos tener esa sabiduría de lo alto, hermanos, tenemos que proceder también de esta manera. El texto que hemos leído al principio de las 7 columnas dice: no juzgadora, otra de las características. La penúltima, no juzgadora. Qué fácil es juzgar, ¿verdad? Hay algunas personas que piensan que a veces no podemos predicar a personas pues que sean muy humildes, o tampoco podemos predicar a esas personas que están, o incluso a personas que son pobres, o a personas que son muy delgadas, o que son muy gordas, o a lo mejor no podemos predicar la palabra de Dios a personas que no nos oyen. Yo tengo la experiencia que Marisa ha vivido con un servidor, de dar estudios bíblicos a una persona que apenas escucha. Y la verdad que cuando terminaba los estudios bíblicos, Marisa me decía qué paciencia tienes. ¿Te acuerdas, Marisa? De Juanjo. Me pasaba el estudio bíblico chillando. Y a veces le decía: Juanjo, habíamos dado el estudio del sábado. Juanjo, el sábado hay que guardarlo. ¿Qué día nos dice el Señor que tenemos que guardar? El martes. Repasamos los estudios bíblicos 3 veces. 3 veces dimos los estudios bíblicos 3 veces. Todo eso chillando. Dejamos de dar los estudios bíblicos y un día antes de vacaciones, un par de meses antes de vacaciones, me viene y me dice: Andrés, tengo que hablar con usted. Yo pensaba que muchas de las cosas que le decía no las entendía, pero yo seguía y me ponía en manos del Señor para que el Señor me dirigiera. Y un día me dice: estoy contento. Estoy muy contento porque usted me ha enseñado que cuando venga el Señor yo volveré a ver a mi esposa. Y yo pensaba que él que no entendía las cosas que yo le decía, porque usted me ha enseñado que la muerte es como un sueño. Tengo esa firme convicción que voy a ver a mi esposa y que mi esposa habrá sido un sueño para ella. Y yo siempre pensé que lo que le decía fijaros, hermanos, a veces nosotros creamos barreras donde igual no las hay, o donde nosotros pensamos que las hay, pero el Señor, a partir de entonces, indiscutiblemente, en cuanto que puedo, cuando hablo con los ancianos, les hablo, aunque parezca que no me entiendan, me da lo mismo. Yo sé que el Señor les da entendimiento, un entendimiento especial, que igual nosotros como humanos lógicos no entendemos, pero el Señor transforma esas palabras de otra manera. El don de la imparcialidad y la buena disposición para ejercerlo es un atributo valiosísimo. La sabiduría de lo alto no es juzgar, ni mucho menos. No estima a una persona más que a otra,
ni hace consideraciones. A la vista de Dios, todos somos iguales. Todos somos iguales a la vista de Dios. Pablo amonestó a Timoteo: te requiero que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a una parte o a otra. Eso se lo dice a Timoteo. Y la última columna que nos dice no fingida. Hoy también decíamos en la escuela sabática, ¿verdad? En algunas versiones sin hipocresía. No es solamente lo que decimos, sino lo que hacemos. No es lo que decimos, sino lo que hacemos. Una de las columnas de la verdadera educación, sabiduría, es la instrucción sincera y libre de hipocresía. En el ministry del año bueno, el año no tengo la página, perdonad, la página 469, Ministry of Healing, dice: hay una elocuencia mucho más poderosa que la elocuencia de las palabras en la vida tranquila y consecuente de un cristiano puro y verdadero. Lo que el hombre es ejerce más influencia que lo que dice. No es lo que decimos, hermanos, es lo que mostramos, presentamos, somos. Es una poderosa necesidad que la profesión y la vida de un maestro cristiano señalen hacia la misma dirección. Jesús no solo enseñó la verdad, Él era la verdad. Eso fue lo que dio poder a su enseñanza. Y es lo que nosotros tenemos que poner también como referencia en nuestra vida. El texto que hemos leído en esta mañana, en Proverbios 9, del 1 al 6, la sabiduría invita a su mesa a todo el mundo. No hace diferencias entre jóvenes y viejos, entre jóvenes y ancianos, entre ricos y pobres, entre aquellos que están en una posición encumbrada económicamente bien y a los que somos humildes y de economía sencilla. Solamente quedan excluidos los que la estiman poco y aprecian más otros tipos de sabiduría. Y yo os pregunto en esta mañana, ¿estamos preparándonos para el banquete al cual nos está invitando la sabiduría? ¿Estamos preparándonos para ello? ¿Estamos preparándonos para tener esa sabiduría de lo alto, de lo cual muchas veces presumimos, pero que sin embargo a veces dejamos mucho que desear? Hoy en día, ¿sabéis? El mundo está alarmado por los valores que los niños reciben en los colegios. ¿Qué valores reciben los niños en los colegios? ¿Qué valores? ¿Se les enseña algún valor? Pocos. Pocos. Desde luego, si no fuera porque los padres, las familias en casa les enseñan, pero yo me acuerdo cuando éramos pequeños. En los colegios nos enseñaban, tienes que ser honesto, no tienes que mentir. Eran colegios que no eran religiosos. Sin embargo, había valores que te mostraban. Hoy en día no lo hacen. No lo hacen. Escuchar bien, no lo hacen. Esos valores parece como los principios morales y espirituales que son indispensables para que nuestro mundo pueda sobrevenir a la situación crítica en este siglo, faltan en la mayoría de los colegios. La adquisición de conocimientos y datos técnicos son importantes, muy importantes. Es que los necesitamos para cualquier cosa, pero necesitamos la sabiduría de lo alto. El hombre de hoy tiene acceso a muchos datos complejos, pero no tiene a veces acceso a la sabiduría de lo alto. Hay un autor desconocido que quiero leeros lo que dijo. Un hombre puede ser una autoridad en mineralogía y tener un corazón tan duro como sus minerales. Puede conocer muy bien la actuación del viento y ser juguete de las pasiones violentas como el huracán. Esto es lo que dice este autor, que no era cristiano, desconocido. Puede saber mucho de las estrellas y ser una estrella fugaz cuyo fin, después de una carrera brillante, se apaga en las tinieblas de una noche eterna. Puede ser competente en asuntos del mar y tener un alma que se parezca a las aguas agitadas que nunca hallan reposo. Puede gobernar los elementos y no saber gobernar su espíritu. Puede saber desviar el curso de un rayo, pero no la ira de Dios que se desencadena sobre la cabeza culpable. Puede tener los conocimientos de un Newton, de un Laplace, de Einstein. Puede conocer muchos misterios y descifrar muchas cosas ocultas, pero si no tiene un conocimiento personal, escuchar bien, del amor de Dios,
expresado al hombre en la persona de Jesucristo, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? Esto lo está diciendo un hombre. Yo he buscado esta cita, la he buscado de un hombre que parece ser que no era creyente, no se sabe el nombre de quién era, pero se mencionan algunas cosas de su vida. Se ha dicho que el poseer datos importantes es necesario. Se dice que tener esos datos importantes es conocimiento, que el usarlos es sabiduría y el saberlos elegir es educación. Y por tanto, en el libro de educación dice que el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales son necesarias para poder tener esa educación y esa sabiduría que debe tener un cristiano. Yo en esta mañana, hermanos, he querido mencionaros lo importante que es la sabiduría de lo alto. Yo quiero que todos nosotros podamos tener esa sabiduría y compartirla con los demás. De nada nos vale si nosotros tenemos esa sabiduría si no la compartimos con los demás. De poco nos vale. ¿De qué nos va a valer, hermanos? ¿De qué nos vale que nosotros sepamos muchas matemáticas si no somos capaces de ponerlas en práctica en nuestra vida? ¿De qué nos vale saber ser profesores de lenguaje si no lo compartimos con nadie? ¿De qué nos valdría si fuésemos médicos como Cindy y no somos capaces de ponernos a curar a nadie? Lo mismo pasa, hermanos, con la sabiduría de lo alto. Si nosotros tenemos ese convencimiento y ese compromiso con el Señor y queremos compartir con los demás la idea de que podemos ser salvos por la honra y gloria del Señor, es importantísimo, hermanos. ¿De qué nos vale estar enamorados de Dios si no se lo decimos a los demás? Hermanos, eso es sabiduría de lo alto. Es tan fácil como eso. A veces pensamos que para tener sabiduría tienes que ser químico, físico, haber estudiado un montón de disciplinas. Es verdad que tenemos sabiduría del mundo, pero la sabiduría de lo alto es tener un compromiso directo con el Señor. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Que el Señor nos ayude a estar cerca de Él siempre, compartir nuestra vida con Él y que ojalá cada vez que encontremos a alguien con nosotros podamos también hacerle partícipe de esta sabiduría. Que ellos se den cuenta que somos sabios de la sabiduría de lo alto. Que el Señor nos bendiga.